Hola grupo, en este video vamos a seguir trabajando con las funciones racionales y además vamos a hacer cálculo de límites porque yo ya les había adelantado que íbamos a juntar ambas cosas, ¿no? Por algo primero empecé explicándoles límites un par de semanas antes. Bien, empecemos entonces. Tenemos esta función que ya la hemos analizado antes, ¿sí? En otro video, haciendo el cálculo del dominio, porque como ya habíamos trabajado antes, sabíamos que al ser una fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Eso ocurre en cualquier función racional. Bien, o en realidad en cualquier razón, ¿sí? El denominador nunca puede valer 0, sea un polinomio, sea el tipo de función que sea, o sencillamente siendo una constante como son las fracciones que conocíamos. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que siempre se hace en cualquier función, es calcular el dominio. Entonces, para este caso, si tenemos que calcular que el denominador, ¿por qué vuelvo a escribir lo mismo, no? Me preguntarán. Tiene que ser diferente de 0, quiere decir que yo voy a hacer x más 1 distinto de 0, x distinto de menos 1. Y desde acá yo puedo saber entonces que el único valor que no puede tomar el dominio es este. Entonces acá lo que escribo, dominio de la función igual todos los reales menos el menos 1. Nosotros esto ya lo habíamos observado anteriormente, de hecho acá yo ya hice el grafiquito y ya habíamos observado a través de GeoGebra, ¿se acuerdan que yo había graficado a través de esa aplicación? Veíamos que en menos 1 teníamos esta recta imaginaria donde la curva se empieza a hacer constante y acercarse cada vez más a esta recta, ¿sí? Bien. Esto lo podemos realizar haciendo los correspondientes cálculos sin observar el gráfico. Bien, y para eso vamos a tener que utilizar los límites. ¿Por qué? Y vuelvo al gráfico, no sé por qué lo saqué. ¿Se acuerdan que los límites era calcular qué era lo que estaba sucediendo en valores muy cercanos al menos 1? ¿Sí? Se llama estar analizando el entorno a este valor, que en este caso es menos 1. ¿Bien? ¿Por qué analizamos el entorno? En las funciones anteriores eran porque eran partidas, ¿sí? Y no podíamos analizar el valor mismo en el que estaba la partición, sino que teníamos que analizar valores un poquito más chiquitos y un poquito más grandes, ¿sí? Que el mismo valor menos 1. Bien, en este caso, como nosotros no podemos analizar el menos 1 porque no pertenece al dominio, también necesitamos calcular los límites en valores un poquito más pequeños y en valores un poquito más grandes. Bien. En este caso, dijimos entonces que vamos a calcular análisis en valores cercanos a x igual menos 1, porque el menos 1 es el que no está incluido en el dominio. Entonces tendríamos que calcular el límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda en x sobre x más 1. Entonces esto nos quedaría el límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda, de menos 1 por izquierda, sobre menos 1 por izquierda más 1. Bien, acá recuerden que estamos trabajando con menos 1 por izquierda, que es el valor menos 1,00001, y le vamos a estar sumando 1. Bien, entonces acá arriba no va a ocurrir nada, va a quedar igual. Pero en el denominador, al menos 1,001, al sumarle 1, nos va a dar menos 0,00001. ¿Sí? Que este valor es lo mismo que decir un valor apenas más chiquitito que 0. ¿Sí? Entonces voy a reescribir acá abajo. Flechita, límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda. Me da menos 1 por izquierda sobre un valor un poquito más chiquitito que 0. Y acá, ¿cuál sería el resultado, no? Porque nosotros sabemos que una constante dividido a 0 no lo podemos resolver, pero
Si tenemos una constante dividido un valor muy cercano al 0, ya cambia. Es una operación que sí puedo resolver porque ya dijimos que era un valor como este. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer la demostración a un costadito para ir analizando cuál es el resultado de este límite. Cálculos auxiliares. Y voy a hacer lo siguiente. Si nosotros tuviésemos menos 1 dividido 1, nos da menos 1, ¿no? Estamos de acuerdo. Y si hacemos menos 1 dividido 0,5, sabemos que esto nos da menos 2. Si tenemos menos 1 dividido 0,1, esto nos da menos 10. Lo pueden ir chequeando si quieren en la calculadora. Si tenemos menos 1 dividido 0,01, esto nos da menos 100. Y si tenemos menos 1 sobre 0,00001, esto nos da, y lo podemos calcular desde acá, cuántos ceros que va a tener, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, así que tendríamos el número menos 100.000 por regla de signos. Entonces, a medida que yo voy agregando ceros acá, menos 1 sobre 0,00001, esto de acá me va a dar un número cada vez más pequeño, ¿no? Y ese más pequeño, ustedes me contestarían unánimemente en el aula que este valor sería menos infinito, ¿sí? O sea, es un valor muy, 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 muy chiquitito, y si este 1 fuese positivo, nos daría un número muy, 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 muy grande. Bien, pero en este caso hice algo que le pifié, porque acá este 0 es negativo, ¿sí? Lo tenemos acá. Entonces yo acá tendría que haber hecho menos, y acá un más, acá un menos, y acá un más, acá un menos, y acá un más, por regla de signos, y ahí es como nos termina dando, por regla de signos, nos termina dando más infinito. Si realizamos el análisis por derecha, y reemplazamos con este valor, nos quedaría menos 1 por derecha, y acá nos quedaría menos 1 por derecha más 1, que en este caso nos daría el límite de x tendiendo a menos 1 por derecha, de menos 1 por derecha, sobre un valor un poquito más grande que 0. Porque recuerdan que este de acá es el valor menos 0,0, no, 0,999 infinitos 9, ¿sí? Más 1 nos va a dar un valor un poquitito más grande que 0. Bien, como vimos recién, entonces tendríamos que hacer este mismo desarrollo y obtendríamos que el resultado es infinito, que en este caso por regla de signos es menos con más, así que mi resultado va a ser menos infinito por regla de signos. ¿Sí? Acá lo que importa recordar es que siempre que yo tenga una constante dividido 0, nos va a dar como resultado infinito. ¿Sí? Ahora lo voy a escribir. Quiero antes... no, bueno. Perdón, que me tildé. Bien, y acá tenemos una particularidad entonces. A valores más chiquitos que menos 1 nos da infinito positivo, y a valores más grandes que menos 1 nos da menos infinito. ¿Sí? Quiere decir que, ¿se acuerdan que nosotros lo que tendríamos que hacer cuando teníamos los límites era analizarlos? Nos da esto más infinito, y el límite de x tendiendo a valores un poquito más grandes en nuestra función nos da menos infinito. Nosotros acá lo que hacíamos era analizar qué era lo que estaba ocurriendo, ¿sí?, con los resultados de los límites. Bien, ojo acá, no coinciden, ¿sí? Uno por izquierda me da más infinito, por derecha me da menos infinito, quiere decir que no existe el límite de x tendiendo a menos 1, ¿sí? Y que como tenemos infinitos, tenemos una discontinuidad, esto es re largo de escribir, esencial, con salto infinito, ¿sí? Y esto nos conlleva a tener una asíntota
vertical, y lo voy a escribir acá, que ya es otra hoja, en x igual menos 1. Bien, y ahora yo voy a venir, acá ya aparece una palabra nueva, todo, voy a venir de nuevo a mi gráfica, y fíjense que bien con los datos que obtuvimos, a ver si puedo poner todo junto en la misma pantalla, dijimos que para valores un poquito más chiquitos que menos 1 me da más infinito, y fíjense que para valores más chiquitos que menos 1, mi resultado es infinito, sí, está muy, 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 muy por encima, y para valores un poquito más grandes que menos 1, mi resultado es menos infinito, y fíjense que para valores más grandes que menos 1, mi función se encuentra en el menos infinito. Bien, ahora, la discontinuidad es esencial, sí, no la podemos salvar. Y fíjense que el salto es infinito porque la función crece, se va hacia arriba, muy, 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 muy hacia arriba, y de repente cuando salto del otro lado del menos 1, la función aparece acá abajo, ¿sí? En el menos infinito. ¿Bien? Cuando aparecen que los límites tienden a los infinitos, se llama que a la recta que aparece, ¿sí? A donde la función se hace continua, se llama asíntota. Y en este caso, por supuesto, es vertical, ¿sí? Y se encuentra en el valor x igual menos 1. Bien, nueva palabra, nuevo concepto. Las asíntotas, como creo que ya se han dado cuenta, son una recta a la cual la función se aproxima o hace constante continuamente. Fíjense que nuestra curva aparenta hacerse constante. Ya lo vimos en videos anteriores y ahora les voy a compartir un nuevo video observando esta constancia que ocurre, ¿sí? O aproximación de la curva hacia la asíntota. Ocurre en el más infinito y ocurre en el menos infinito, y en este caso la asíntota es vertical, ¿sí? Y es igual asíntota vertical en x igual menos 1, ¿sí? Es en un valor de x igual a una constante. Las constantes en matemáticas se representan con la letra K. Entonces, cuando x es igual a un número, tenemos una asíntota, ¿por qué me lo comí? Vertical. También podemos tener asíntotas horizontales, que es cuando, como bien se ve acá, es igual a una constante. Y por último, también podemos tener asíntotas oblicuas, se llama, que es cuando ocurre la expresión de una recta como ya la conocemos, ¿sí? En estas dos de acá también son expresiones de rectas, pero son las bien conocidas constantes. Esta de acá es una función, esta de acá ya no, porque como vemos, no cumple con la condición de unicidad, ¿bien? Bien, a continuación les voy a compartir un video donde represento cada una de estas tres situaciones para que las conozcan. Igualmente ahora, en esta primera etapa, solamente vamos a estar analizando cuándo aparecen asíntotas verticales y luego veremos los otros casos. Hola grupo, les voy a presentar entonces los diferentes tipos de asíntotas que existen. De a poco las iremos conociendo, sí, en el segundo cuatrimestre, por supuesto, pero me parece importante darles un paneo general de cuáles son, ¿sí? Nosotros ahora vamos a trabajar, como bien vimos recién, el análisis de las verticales. Entonces, ahí en naranja aparece la función que estuvimos trabajando recién, y yo acá ya me dejé escrita, punteada, esta recta imaginaria llamada asíntota, ¿sí? Donde nosotros ya estuvimos trabajando, la primera vez que conocimos estas funciones, cómo parece que la curva se convierte en una recta vertical, ¿sí? Casi superpuesta a la asíntota, y sin embargo si hacíamos zoom nos damos cuenta que tenía cierta distancia. Pero si empezamos a subir de nuevo, de a poquito, esperen que lo voy a acercar un poco porque se note más, de a poco aparenta la función acercarse a dicha recta, ¿sí? A superponerse de nuevo. Sin embargo, ahí ya empieza a acercarse mucho más.
Sin embargo, si yo hago zoom, veo cierta distancia. Y bueno, así nos meteríamos en un loop y constantemente sucedería lo mismo, ¿sí? Porque es una particularidad de estas funciones y de muchas otras, ¿sí? Que tienen asíntota. Bien, entonces este sería un ejemplo de asíntota vertical. Les mencioné también que existen asíntotas horizontales, que en este caso vamos a escribir la siguiente función racional con polinomios en el numerador y denominador, ¿sí? Que eso, bueno, ahí está. Son el tipo de funciones que vamos a estar trabajando. Bien, ahí tenemos la función y voy a cambiar la ecuación de la recta, que esta también tiene asíntota vertical, pero bueno, vamos a ignorar eso. Yo ahora les quiero mostrar cómo en i igual 2 tenemos la asíntota horizontal, ¿sí? Ahí se nota bastante bien. Si nosotros nos vamos hacia uno de los infinitos, notamos cómo la curva, que es de color naranja, se aproxima a esa recta imaginaria. Sin embargo, si hacemos zoom, vemos que tiene cierta distancia y así, si me sigo yendo hacia el infinito, ocurre eso, ¿no? Que van aproximando, que la función, que la curva se empieza a hacer constante en un valor de i. ¿Sí? Bien, esto ocurre hacia ambos infinitos, ahí lo podemos notar. Y ahora les voy a mostrar otro caso de asíntota horizontal. Voy a hacer lo siguiente. Ustedes se deben acordar de esta función que trabajaron el año pasado, el seno de x, ¿sí? Una sinusoide donde siempre, o sea, repite, tiene un periodo, ¿no? de repetición de la misma curva. Y yo ahora, por una cuestión de comodidad, voy a hacer esto, que yo al ponerle ese 10 modifico el periodo de repetición, ¿sí? Lo hago más cercano, más próximo. Y a esta función lo que voy a hacer, para todavía sumarle un poco más de complejidad, la voy a convertir en una racional distinta, porque no tiene polinomio en el numerador y en el denominador, sino que en el numerador tenemos una función trigonométrica y en el denominador un polinomio. Es un tipo de función que quizás veamos más adelante, pero bueno, es para mostrarles un ejemplo de que existen diferentes tipos de asíntotas. Yo ahora a su vez también le voy a sumar 2 y miren la locura que aparece de función, ¿sí? Y fíjense cómo la curva, a medida que voy a ir hacia el menos infinito esta vez, a medida que me voy yendo a valores más pequeños, cada vez aparenta estar más horizontal o más constante, ¿no? Es una particularidad de este tipo de funciones. Sin embargo, si hacemos zoom, vamos a ver que la onda existe, ¿sí? Pero siempre está en el número 2, se puede ver a la derecha en chiquitito, ¿sí? Que se hace constante alrededor del número 2 y eso va a pasar hacia el menos infinito y hacia el más infinito, ¿sí? Es otro tipo de asíntota horizontal. No creo que lleguemos a trabajar con una así, pero la particularidad entonces de las asíntotas es que se hace constante ante un valor de x, de y o, por último, perdón si grito, a veces hago como medio una voz aguda. También les había escrito que existen asíntotas oblicuas, entonces yo les voy a escribir la siguiente expresión, que es de las que estamos trabajando, ¿no? Es una racional con polinomio en el numerador y en el denominador. Bien, fíjense que es diferente, tiene una asíntota vertical y fíjense cómo no es como la que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Aparentando tener una asíntota horizontal, sino que es oblicua, tiene una pendiente. Nosotros vamos a aprender en un futuro a calcular esta recta, ¿sí? Donde está la asíntota oblicua. O sea, fíjense cómo la curva se aproxima también con cierta inclinación, se hace constante a una recta, que si hacemos zoom, por supuesto, tiene cierta distancia, pero aparentaría que se superpone, ¿sí? Esto ocurre en el más y en el menos infinito. Bien, como les dije, ya en un futuro vamos a aprender a calcular estas otras asíntotas. Por ahora solamente vamos a trabajar con la vertical, bueno, por ahora, esta semana. Y después de las vacaciones del receso invernal también vamos a continuar, ¿sí?